16 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. La segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 17, dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, preste atención a esto, hermano, gloria a Dios, hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por su palabra. Rogamos, Señor, que abra nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos ayude a comprenderla y ponerla por práctica. Todo lo ajeno, todo lo extraño a su espíritu, Señor, lo reprendemos de este lugar. Proclamamos la libertad de su espíritu, Señor, y que todos salgamos, Señor, edificados para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Puede tomar así. Santa, quienes la predican tienen que ser santos. No es como hoy en día, hermano. Y algunos pensarán que es que uno está en contra, perdón usar una expresión un poco fuerte, egoísta, de que no quiere que otros predicadores surjan. Gloria al Señor. El mismo Moisés dijo: ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta. Porque él entendía, hermano, que si todos estuvieran en la mano del Señor, menos trabajo tendrían. Pero es que hoy hay una cantidad, hermano, de aquellos que se autoproclaman ellos mismos y tienen el mensaje de ellos. El Señor advirtió, hermano, que esta palabra era la que Él ponía en la boca de los hombres. Gloria a Dios. Y hoy, porque en el tiempo que uno se convirtió, no existían, hermano, estas redes sociales que tenemos hoy en día, que uno la aprovecha, hermano, para predicar la palabra, pero otros tristemente, hermano, la usan, hermano, para distorsionar el mensaje del evangelio. Gloria a Dios. Y personas aún desde su casa se montan en el auto y tengo una palabra de Dios para ti, y hablan y profetizan y dicen: alabado sea Dios para siempre. Esto lo tenemos nosotros hoy en día. Tenemos, hermano, una guerra, gloria al Señor, que en la Segunda Guerra Mundial no existían las redes sociales, pero hoy, hermano, hasta los soldados están, hermano, mandando videos de silencio. Amén. En plena guerra, hermano, cada quien, hermano, se convierte en un reportero. Decíamos, como los romanos no existían cámaras, que estaban, hermano, cuando salían a la batalla. Entonces sí, siempre ha habido personas especializada en eso, hermano, en llevar un récord, en traer una lista de la guerra. En otras ocasiones, a los prisioneros de guerra, Roma lo traía, lo exhibía, el imperio, alabado sea el Señor, hermano, para que ellos vieran de qué forma, gloria al Señor, obtuvieron esos triunfos. Y era, hermano, una ovación, era un gozo, era una alegría. Pero hay algo que dice la palabra, gloria al Señor, que Jesús cuando murió exhibió públicamente a los principados, a la potestad, alabado sea el Señor, y dice: triunfando sobre ellos en la cruz, a su nombre sea gloria. Y algo que debemos nosotros preguntarnos: ¿quién fue ese reportero que se encargó, alabado sea el Señor, de publicar
esto, sino el Espíritu Santo de Dios. Y dice que, hermano, antes de ascender a los cielos, descendió a las partes más profundas de la tierra. Alabado sea Dios para siempre. Todas las cosas que el Señor fue haciendo, hermano, gloria al Señor. Pero hoy lo que tenemos nosotros es una serie de propagandas, gloria al Señor, una serie de cosas, alabado sea el Señor. Y eso es lo que ha distorsionado el Evangelio. Decíamos el miércoles, al menos en el tiempo que uno se convirtió, que cuando había una reunión, hermano, pequeña, sea social o familiar, cuando conocían al Señor, lo que se hablaba era la palabra, hermano. Perdóname usarlo como una forma jocosa, pero ese era el entretenimiento de todo verdadero cristiano. Compartir la palabra, hablar de la palabra, todo giraba alrededor de la palabra. Alabado sea el Señor. Y ese es el problema que tenemos aún hoy en día, hermano, que se llega a la iglesia y hay que estar insistiendo. Eso es para las visitas, hermano, pero un verdadero hijo de Dios sabe a qué llega a la iglesia. Es a buscar la presencia del Señor. A eso venimos, hermano, a la iglesia. No es a perder el tiempo, no es a hablar, no es a conversar. Alabado sea Dios. Porque, hermano, cuanto más ahora donde reina el pecado, pero reconociendo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor, hermano. Estamos en tiempo muy difícil, hermanos. Tiempo muy difícil. Alabado sea Dios. Yo digo algo. La palabra de Dios nos enseña hablando de la gran tribulación. Hay de las que críen en ese tiempo. Y aunque nosotros no pasaremos esa gran tribulación, pero yo digo, hay de los que pastoreamos en este tiempo. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Porque siempre ha sido difícil pastorear, pero, hermano, ahora es más difícil. Decíamos el viernes en el estudio que, mire, hermano, estaban las personas que se van a bautizar, rápido se convierten. ¿Cuándo me voy a bautizar? Hoy casi hay que rogarle, hermano. Y usted no ve que aún se predica la palabra, hermano. Y para hacer el llamado es que hay que ponerle el órgano, hermano. Y allí con una musiquita, ven a él. Y ahí, hermano, como para que la persona y se le toque y se le dice, quiere pasar al frente. Hermano, pero antes no. Antes, hermano, se predicaba la palabra y la gente venía llorando a los altares, alabado sea el Señor. Hoy se hacen los llamados y usted ve aún los mismos creyentes indiferentes en los altares, hermano. Gloria al Señor. Que ni cierran los ojos, hermano, para buscar el rostro del Señor. Ya quieren recibirlo todo así como un microondas, hermano. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque no se quiere pagar un precio. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, entienda una cosa. La Biblia, como algunos saben, se escribe entre unos 1500, 1600 años aproximadamente. Este lapso de tiempo, por más de 40 hombres, gloria al Señor, que Dios usó de diferentes clases sociales, gloria a Dios, en diferentes épocas. El Espíritu Santo le habló a estos hombres, gloria al Señor, para escribir esta palabra. Y un detalle importante, hermano, usted se acuerda por allá por el libro de Éxodo, en el capítulo 31, y luego Deuteronomio nos habla a nosotros, gloria al Señor, de cómo Dios le habló a Moisés y le entregó las tablas, alabado sea el Señor, con los 10 mandamientos. Y dice la Biblia, escrito por el dedo de Dios. Usted se acuerda, hermano, que el pueblo fue llevado a Egipto, alabado sea el Señor. ¿Y de qué forma llegaron hasta Egipto? Estuvieron por más de 400 años, gloria al Señor. Y cuando llegó el tiempo, Dios decidió ir a sacar a su pueblo. Mandó a Moisés a libertar a su pueblo. Hermano, milagrosamente todo ocurre. El cruce del Mar Rojo, en el desierto trató con ellos, pero para luego instruirle, gloria al Señor, dice que le escribió con el dedo, alabado sea el Señor, los 10 mandamientos para que ellos se dirigieran. ¿Qué nos está diciendo esto? Estamos hablando de lo que es la palabra, alabado sea el Señor, pero en el desierto estuvieron. Pasado el tiempo, Dios empezó a llamar hombres, alabado sea el Señor, con este propósito, gloria al Señor, para escribir la palabra. Alabado sea el Señor. Y Cristo dijo en Mateo capítulo 5, gloria al Señor, que ni una tilde ni una jota
de esta palabra iba a pasar. Gloria al Señor. La tilde, la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y hermano, ese punto más insignificante que pueden creer algunos, dice el Señor, esto, hermano, no va a pasar. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Esto no va a pasar, hermano, para que nosotros veamos la importancia. Y ahora Pablo a Timoteo le dice, hermano, alabado sea el Señor, que el Señor, alabado sea Dios para siempre, nos inspiró a estos hombres para escribir la palabra. Pedro dice, hermano, que esto no es de interpretación privada. Y esto es lo importante, hermano. Esto viene del cielo. El mismo Espíritu inspiró a estos hombres, iluminó a estos hombres, le habló a estos hombres. Y no fue que, hermano, como dije al principio, que yo podía querer un bosquejo y luego yo hacer lo que yo quisiera con ese bosquejo. Una cosa es, hermano, el bosquejo que Dios le entregó al pastor, gloria al Señor, y yo lo puedo tomar y predicarlo a la manera que yo quiera, cuando Él no lo hizo de esa manera, cuando Él lo entiende que no fue de esa manera. Y así, mire, hermano, muchas personas hoy en día agarran esta palabra de Dios y la predican como a ellos se les antoja, la aplican a la manera que ellos quieren. A su nombre sea la gloria, cuando no debe ser así. Alabado sea Dios. Y hay algo que nosotros debemos entender. Está, hermano, la hermenéutica, que nos puede servir, hermano, de una regla, gloria al Señor, de una instrucción para uno saber cómo uno la debe usar la palabra. Gloria al Señor. Pero esas son otras cosas. Bendito sea el Señor. Estamos hablando de la importancia de la palabra de Dios, que fue inspirada. Esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. A estos hombres Dios, el Espíritu Santo, lo inspiró, alabado sea el Señor, para que ellos escribieran la palabra. Miren, hoy en día muchas editoriales han distorsionado la palabra. Decíamos el miércoles que hoy hay Biblia para todos los gustos. Gloria a Dios. Fíjense que es un negocio tan grande. Gloria al Señor. Como decíamos, Biblia de la mujer, Biblia de los jóvenes, Biblia, hermano, del predicador, Biblia del ministro. Hay Biblia de todo. Alabado sea el Señor para siempre. Y luego recomiendan, sí, esto, pero ¿por qué recomiendan? Por luego los estudios, lo que pueden tener, las concordancias, las informaciones adicionales. Pero la palabra de Dios es la palabra. Gloria al Señor. En el tiempo aún de Jesús, dice la palabra que entró a la sinagoga de Capernaum y se le dio el ministro. Oiga bien, lo celoso así la sacaba. El rollo no estaba dividida por versículo ni por capítulo. Alabado sea el Señor. Solamente se abría el rollo y dice la Biblia que Jesús, sus ojos cayeron, gloria al Señor para siempre, en esta escritura. El Espíritu Santo de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, a su nombre la gloria, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Hoy tenemos, hermano, todas estas informaciones, y ahora con las redes sociales todavía peor, porque se tiene todo. Y hoy en día tenemos predicadores que predican mensajes de otros. Alábalo si puedes. El silencio. Le toca predicar, hermano. Se puede ir al Google y buscan, hermano, todas las informaciones. Mire, yo digo, aún cuando uno se convierte, uno quiere saber todo, hermano. Antes se enseñaba una Biblia y un himnario. No, porque yo no canto. Una Biblia y un himnario. Se le fue el gozo. Y eso era, hermano. Y un libro de instrucciones. Y ya, hermano, uno se iba preparando. Gloria a Dios. Pero hoy el pueblo del Señor está en otra cosa, hermano. Y hay algunos que invierten toda, hermano, lo que pueden poseer, miren, cosas pasajeras. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y aún cuando uno se convirtió, hermano, no, que te voy a regalar una Biblia. Se le enseñaba, hermano, a uno comprar su Biblia. Para uno apreciar lo que uno tiene. Hoy en día, hermano, creyentes de años, mire, que no tienen ni siquiera Biblia. La dejan en sus casas. Que se le quede la Biblia, hermano, es más fácil que se le quede el celular, porque el celular si no se le puede quedar, hermano. Así es.
Señor las 24 horas. Eso no se le puede quedar. Y si se le quedó la Biblia, no se le vuelven a buscarla. Pero si se le queda el celular, hermano, corren. Que no se puede quedar, hermano. Y algunos le ponen tantas claves, hermano, que ni los esposos saben las claves. Se le fue el gozo a alguno. Y entonces hoy en día tenemos tantas facilidades, hermanos, para uno investigar y preguntar. Gloria a Dios, rápido uno puede ir al índice y saber, gloria al Señor, que hay 66 libros. Y usted lo pregunta, gloria al Señor, ¿y cuántos capítulos tiene? Gloria al Señor, ¿y cuántos versículos tiene? Y todas esas informaciones, hermano, rapidito se consigue, alabado sea el Señor. Pero antes, hermano, usted tenía que tener un librito de eso que ya tenía las páginas amarillas, hermano, gloria al Señor, para estar ahí buscando, y se conservaba. Ya, hoy en día se tienen para el recuerdo grandes librerías, gloria al Señor, en las oficinas. Ya no, hermano, llegó el tiempo en que todo se tenía en un disco, luego en una memoria. Ahí se tiene todas esas informaciones, gloria al Señor. Y uno que le tocaba viajar, ir, uno se llevaba sus bosquejos, todo preparado, gloria al Señor, y extra algunos libros para uno, hermano, ir allí leyendo. Mire, alabado sea el Señor, ocupando el tiempo en las cosas de Dios. Alabado sea el Señor. O con un diccionario adicional. Pero hoy se tiene todo, hermano, gloria al Señor, en una portátil. Allí usted tiene todo. Hay otros que hasta lo ponen en el altar y predican por ahí, hermano. Cuántas facilidades hay hoy en día para predicar la palabra del Señor. Pero hay algo, hermano, alabado sea el Señor, que todas las informaciones de la Biblia las podemos tener en un dispositivo. Pero hay algo que no lo podemos poner en el dispositivo, que es la presencia de Dios. A su nombre sea toda la gloria. La presencia de Dios hay que buscarla en ayuno y oración. Hay que buscarla en la presencia de Dios. A su nombre la gloria. Y a Él no lo podemos tampoco manipular, hermano. Alabado sea el Señor. Y es un tiempo muy difícil el que estamos nosotros viviendo. Alabado sea Dios. Entonces, hermano, la Biblia dice que en el principio era el verbo. Oiga eso. En el principio era el verbo. ¿Qué nos está diciendo? En el principio era la palabra. Gloria al Señor. Y pasado el tiempo, alabado sea el Señor, ya cuando el Señor nos da todos los detalles, alabado sea Dios para siempre, de qué es la palabra de Dios, qué es la voluntad de Dios, gloria al Señor. ¿Sabe usted que yo analizaba, hermano? Hoy necesitamos nosotros hombres como Micaías, alabado sea el Señor, que no venden el mensaje, alabado sea el Señor, que no van a decir lo que quiere escuchar el pueblo, que no van a decir lo que quieren escuchar los gobernantes, que van a decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que diré todo lo que el Señor ponga en mi boca. A su nombre sea la gloria. Esos son los hombres que se necesitan, alabado sea el Señor. ¿Sabía usted, hermano, que hoy el mismo pueblo de Dios no quiere que se le corrija? El silencio. No le gusta que le digan la verdad, alabado sea el Señor. Lo que quieren escuchar cosas, hermanos, bonitas, cosas halagadoras, hermano, que le levanta, alabado sea el Señor para siempre. Oh, a su nombre sea toda la gloria. Pero como siempre insistimos, hermano, el Señor dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Aquí, hermanos, siempre insistimos de lo que es el llamado misionero. Y véalo, hermano, que a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Alabado sea el Señor. Antes, cuando se hacían los cultos misioneros, los hermanos que tenían llamado pasaban al altar llorando, hermano. Envíame a mí. Pero ya el pueblo, hermano, hasta eso, hermano. Ya algunos están ocupados en su trabajo, otros están ocupados, gloria al Señor, en sus hogares, y otros cuidando a los nietos. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Usted le pregunta algo, hermano, cuidando a los nietos. Y yo tengo que tener cuidado, hermano. Gloria al Señor. Porque en este altar yo me paraba a decir: yo cuidar nietos. Y hermano, cuando yo agarro ese niño, yo me olvido de todo, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano?
Pero es allí otro problemita, hermano, que cuando el Señor nos llama, hermano, hay que dejarlo todo, hermano. Que aquel que no está dispuesto, hermano, a dejar, ¿qué cosa? Por mi causa no es digno de mí, alabado sea el Señor. Entonces, hermano, yo creo que Dios sigue llamando, alabado sea el Señor para siempre. Inspirar es inhalar, hermano, exhalar. Gloria a Dios por Dios. Dios sopló su palabra en la mente de estos hombres, alabado sea el Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, hermano, es la misma palabra de Dios. No es lo que yo me imagino, no es lo que yo creo, alabado sea Dios. Y hoy, hermano, no se tiene seguridad, alabado sea Dios, de cuando el Señor habla. Usted no ve, hermano, que hoy hasta han cesado, alabado sea el Señor, las palabras de Dios. Cuando los cultos se movían, alabado sea el Señor, la presencia de Dios, hermano, aún Dios hablaba, sacaba el pecado que estaba escondido, alabado sea el Señor, fortalecía al que estaba débil, hermano, sanaba al que estaba enfermo. Ese es el culto, alabado sea el Señor, que se le ofrece a Dios, alabado sea el Señor. Pero mire todas las cosas ya, hermano, cómo han ido cambiando. Gloria al Señor. Aún, alabado sea Dios, una persona que podía estar mal delante del Señor, entraba a la iglesia y tenían que tener temor, hermano. ¿Por qué? Porque Dios podía declarar todo lo que estaba haciendo en oculto. Alabado sea Dios. Yo creo que ese Dios no ha cambiado. Él es el mismo. A su nombre sea la gloria. Y ya todas las cosas, hermano, se han convertido como en un teatro, hermano. Hoy se peca con liberalidad, gloria a Dios. Hoy no se tiene temor de Dios. Pero el Señor dice la palabra en hebreo que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el mismo. Él no cambia. Alabado sea el Señor para siempre. Ahora, allá a la vuelta hay una guerra mientras estamos nosotros acá, hermano. Y hay creyentes, hay iglesia en Ucrania, aún en el mismo Rusia. Pero Ucrania es el país que está siendo invadido. No tienen esa libertad ahora mismo, hermano, de poder alabar al Señor como lo estamos haciendo nosotros. Pero ¿qué nos asegura, qué nos garantiza a nosotros? Que mañana puede estar aquí el conflicto. Alabado sea el Señor para siempre. Y decimos, hermano, insistentemente, que fuimos azotados, estamos siendo azotados por una pandemia. Alabado sea Dios. Y no bien se ha recuperado, ahora estalla una guerra. Y algo que sigo insistiendo, esta pandemia ha destruido a cantidades de creyentes. Alabado sea el Señor para siempre. Ya no se podía congregar con toda libertad. Tenían que estar en casas, alabado sea el Señor, y desde ahí los que tienen la posibilidad de predicar la palabra por internet se hacía, gloria a Dios. Pero esto ha dejado, hermano, al pueblo como medio dormido, alabado sea el Señor. Otro lo ha dejado como atemorizado, gloria a Dios. Ahora, hermano, una guerra, bendito sea el Señor. Pero nosotros tenemos que entender que ya esto fue profetizado, que iba a haber guerra, que iba a haber pestilencia, que iba a haber hambre, que iba a haber todo este tipo de conflicto, alabado sea el Señor. Pero eso nos indica que Cristo viene pronto. ¿Y cuánto está preparado, hermano, para el encuentro con el Señor? Esto está a punto de ocurrir, hermano. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, mire aún lo que dice la palabra en 2 de Samuel, segundo libro de Samuel, en su capítulo 23. Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. El versículo 1 dice: dieron aviso a David diciendo, perdón, estoy en el primero, gloria a Dios. Segundo libro de Samuel, versículo 1 dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Oiga, hermano, la combinación aquí, la palabra ungida, gloria a Dios, la palabra inspirada,
David aquí está, hermano, gloria al Señor, mostrando Samuel de lo que era la vida de David, hermano. Gloria a Dios. Hoy se puede tener mucha retórica. Hoy se puede tener, hermano, alabado sea el Señor, mucho conocimiento. Aún lo tienen hasta el convencimiento. Los políticos, por ejemplo, gloria al Señor, en su discurso usted lo ve cómo mueven las masas, cómo le prometen cosas. Aquí mismo recientemente usted lo veía por el mercado, usted lo veía por las plazas, cómo caminan, alabado sea el Señor, tratando de conquistar el voto, tratando de llegar al pueblo. Pero cuando termina todo, hermano, ya usted no lo puede ni siquiera saludar, porque están dentro de un carro oscuro, alabado sea el Señor, rodeados de guardaespaldas, alabado sea Dios. Entonces, ahí esto lo podemos ver, hermano, que se pueden conquistar masas, gloria al Señor, elocuentemente, con un mensaje, con un discurso, gloria a Dios. Pero como repito, aquí el salmista, hermano, está reconociendo, David lo está reconociendo. El Señor puso su palabra en mi boca, pero me ungió, alabado sea el Señor para siempre. Y eso es lo que hoy nosotros necesitamos, gloria al Señor. El profeta Habacuc dijo, está bien, ahora hay problemas con el aceite, hay problemas con el trigo, con la harina, hay problemas con tantas cosas, pero Señor, en el medio de estos tiempos, aviva tu obra, alabado sea el Señor, dala a conocer, bendito sea Dios, hermano, la palabra de Dios que ha descendido, alabado sea el Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Dios cuenta con nosotros, alabado sea Dios para siempre. Hermano, Jesucristo viene por su iglesia. Y una de las señales que a muchos no les gusta escuchar es la condición en que está viviendo el pueblo. Porque una cosa, Israel, el reloj profético de Dios, alabado sea el Señor. Otra cosa, hermano, ver las naciones cómo están. Pero tristemente, hermano, ver la iglesia del Señor en la condición en que se encuentra cuando más cerca está el Señor. La iglesia necesita levantarse. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. Por eso usted ve, hermano, que aún hoy en día no se puede, porque hubieron muchos impedimentos. La gente tenía temor de recibir un tratado y lo tiene todavía. Gloria a Dios. Y la iglesia como que, hermano, fue paralizada, fue controlada. Pero ve, hermano, alrededor del mundo, cómo están las iglesias. Gloria al Señor. Otras han tenido, quizás por la fuerza económica que tienen, buenos instrumentos, gloria al Señor, buenas organizaciones, y lo tienen todo muy controlado. Pero así estaba la iglesia de Éfeso, y el Señor estaba afuera. Se había apartado del primer amor, y ya hay que acudir a luces psicodélicas y música muy movida, hermano, y allí la gente se sienten contentos, se sienten felices, alabado sea el Señor, para predicar, para estar allí, es como un club social, alabado sea el Señor. Pero hermano, lo importante es, aunque sea una iglesia pequeña, aunque no tenga tantos recursos, pero que tenga la presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que se necesita hoy en día, hermano. Eso es lo que necesitamos, alabado sea el Señor. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Este es el tiempo que estamos nosotros viviendo. Se necesita la inspiración, hermano. Gloria a Dios. El Señor dijo en Juan 16:13, hermano, que cuando descienda, que cuando venga el Consolador, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Alabado sea Dios. El apóstol Pablo dice a los Efesios en su capítulo 1, gloria al Señor, fuimos sellados por el Espíritu, gloria al Señor, el Espíritu Santo, fuimos sellados, gloria a Dios. Y como hablábamos el miércoles, hermano, en 4, gloria al Señor, Efesios 4:30, no contristéis, que ahí está la base fundamental hoy en día de la iglesia, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. Esto es lo más importante. Si se pierde ese día, se perdió todo. Alabado sea Dios. Porque yo le puedo decir, hermano, si se pierde el rapto de la iglesia, crea que si no se puede escapar ahora,
menos va a escapar en la gran tribulación. ¿Usted se cree, hermano, que todavía que hay, entre comillas, libertad de predicar el evangelio? Va a escapar, hermano, cuando se desaten todas esas persecuciones. Si todavía podemos venir y congregarnos. Fíjense lo que está ocurriendo en el mundo entero. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Sobre todo aquí en Holanda. Y ya, hermano, por las redes sociales hay que tener mucho cuidado si se mencionan estas cosas. Gloria al Señor. Porque la cúpula de los gobiernos, gloria al Señor, cómo reina, gloria a Dios, el liberalismo, el pecado, cómo viene la gente ante un altar, hombres con hombres y se casan, mujer con mujer y se casan, y el pueblo, todo el mundo tiene que estar callado. Esos son nuestros gobernantes hoy en día, y con mucha tristeza aún usted los ve, hermano, en los altares, porque hasta eso hay, y hay que estar callado, hermano. Esas cosas no se veían años pasados, pero ya lo tenemos, y usted tiene que estar callado. Ya ellos tienen la libertad de ir, hermano, gloria al Señor, ante el gerente, gloria a Dios, se casan, adoptan niños y viven supuestamente una vida, hermano, normal, alabado sea el Señor. Eso no lo teníamos antes, alabado sea el Señor. Pero todo eso, hermano, hoy es legal. Gloria a Dios para siempre. Y la iglesia, hermano, se queda callada. La iglesia sigue con mucha dificultad, levantando las manos. Y hasta eso usted lo puede ver, hermano. Gloria al Señor, que hay que estar rogándole al pueblo, hermano, y a su nombre. Y que vive. Y ahí hay que estar motivando siempre al pueblo de Dios. Pero el pueblo como cansado, el pueblo indiferente. Alabado sea Dios. Recuérdese que Dios honra a los que le honran. Alabado sea el Señor. Yo le digo, hermano, que hay promesas que hoy ya son condicionales. Usted dirá, pero si son condicionales, no son promesas. Gloria al Señor. El mismo Señor lo dijo a través del profeta Samuel. Gloria al Señor. ¿Qué cosa? Que él ahora iba a honrar al que le honra. Pero el que me deshonra será tenido en poco. Alabado sea el Señor. Y hay que procurar honrar a Dios sobre todas las cosas. Alabado sea el Señor. Porque Él se complace en la fidelidad. ¿Por qué el lema de este año, hermano? Sinceridad. Alabado sea el Señor. Eso es lo que se necesita en este tiempo. Ser sincero. Primeramente delante de Dios. Y después delante de los hombres. A su nombre sea toda la gloria. ¿Cuánto la van al Señor? El Espíritu Santo, hermano, habla a nuestro espíritu, nos inspira. Eso usted lo puede ver, hermano. Se motivaba siempre a los cultos familiares. Familia. Ya no hacen ni el culto, hermano, familiar en la casa. ¿Qué tiempo va a haber, hermano? Si cada quien está por su lado. Y en encuestas que se han hecho, hermano, el perro hasta piensa, usted dirá, el perro piensa, pero está ahí, hermano, a ver qué es mío. Está el niño ocupado con el suyo, está aquel ocupado con el suyo, está la esposa ocupada con lo suyo y el esposo ocupado. El silencio. Gloria a Dios, aleluya. Todo el mundo está ocupado. Antes, después, hermano, mire, el almuerzo y eso, se sentaban a ver un programa o a ver el noticiero, o casi siempre el hombre serio con un periódico. Ya nada de eso, hermano. Cada quien está ocupado, hermano. Y cada teléfono es solamente sonando, pring, pring, llegando sus mensajes. Todo el mundo está ocupado, hermano, con sus cosas. Y Dios aún puede decirle a mí, amado sea el Señor, cuando llega la hora de acostarse, cada quien se va por su lado y se olvidan de Dios. Usted puede decir, pero eso como usted lo sabe, hermano, estoy predicando la palabra, pero usted puede desmentirme. Si ese no es el caso suyo, esta palabra no es para usted. Alabado sea el Señor. Pero el pueblo de Dios está, hermano, despreocupado de las cosas del Señor, viviendo vidas indiferentes, hermano. Y los resultados luego usted lo puede ver. Mical, ¿qué dice? Desde la ventana, el balcón, viendo al rey, gloria al Señor. Y luego tuvo, hermano, la osadía de venir a reclamarle y decirle, hoy estuviste terrible. Alabado sea el Señor. Como usted, siendo el rey,
danzaba, David revoloteaba, David glorificaba a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Y cómo usted se está comportando? Pero ella pensaba que iba a controlar a David. David le dijo: si me he comportado vil, yo seguiré siendo vil, pero usted no va a impedir que yo glorifique y alabe el nombre de mi Dios. Y esa es la condición, hermano. Pero yo entiendo, hermano, a Dios no se le acaban los recursos. Y Elías pensaba que Dios se quedó sin profeta. Cuando le preguntó: ¿qué haces ahí, Elías? Hermano, Elías estaba acostumbrado al fuego, estaba acostumbrado a todo, y Dios le hizo ver, hermano, terremotos, fuego, gloria al Señor, viento impetuoso. Este hombre estaba acostumbrado a eso. Pero hermano, él como que no conocía el silbido apacible de Dios. Alabado sea el Señor. Y cuando ya sale y está en la presencia de Dios, él le declara, porque el Señor le dijo: ¿qué haces ahí escondido? He sentido un vivo celo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Están destruyendo a tu obra, están destruyendo a tu pueblo, y solo yo he quedado. Alabado sea el Señor. Si realmente Elías se sentía solo, Elías se sentía que era lo que Dios tenía, pero Dios le declaró: yo tengo aún 7,000, lo he conservado, que no han doblado sus rodillas. A su nombre sea la gloria. Algunos justificando a Elías dicen: pero es que Elías no lo veía, Dios lo tenía guardado, lo tenía escondido, pero Elías no sabía que habían 7,000 como él, que no habían doblado sus rodillas. Pero yo le puedo decir, hermano, está llegando un tiempo como que uno está pensando que ya, hermano, la obra del Señor va a colapsar, como que la obra del Señor se va a detener. Pero yo entiendo que en toda la faz de la tierra Dios tiene un remanente. Oh, gloria a Dios, que no han doblado sus rodillas. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos creen que Dios tiene un remanente? Hermanos, y yo quiero mantenerme así, hermano. Yo sé que hay un remanente en toda la faz de la tierra que mantienen la palabra, que mantienen la santidad. Como me dijo alguien una vez: usted no puede venir a Europa a predicar cultura. Yo le digo: yo no sabía que el evangelio es cultura, aunque tiene, gloria al Señor, pero es que esto no viene de los hombres, esto viene del cielo. Hermano, gloria al Señor. El silencio. Porque hasta ese problemita tenemos hoy en día, que las personas no quieren recibir la palabra tal como está escrita. Algunos dicen: me gusta el mensaje, pero vivir así. Yo siempre doy gracias a Dios, hermano, especialmente por las damas, porque en parte son ellas Gloria a Dios. quienes les toca más pagar el precio. A veces el hombre se convierte ya, hermano, tranquilo, de silencio. Pero son las damas que están ahí peleando la batalla. Y peor cuando van pasando los añitos, que están luchando, hermano. Cuando ven unas arruguitas, hermano, como que le da fobia, le da pánico, le da, hermano, de todo, hermano. Algunas no quisieron ni mirarse en el espejo, hermano. Y cuando miran el espejo está diciendo lo que es. ¿Quieren algún hermano que cuando se ven en el espejo ver esa de 15 años? No, ya no es de 15. ¡Qué silencio! No son 15, los años hacen su efecto, hermano. Y si no lo muestra, hermano, como dicen en Italia, en la facha, en la cara, lo muestra en el cuerpo, hermano. Se va encorvando, se va encogiendo. Los pasos son más lentos, más calculadores, hermano. Cuando se sienta para levantarse le cuesta un poco más. Alaban al Señor, hermano. Dicen algunos: no, ya que el tiempo aquí en Holanda, el frío me está haciendo daño, estoy sufriendo de reumatismo y tantas cosas. Pero antes no, antes era dinámico, gloria a Dios, para siempre estaba aquí, estaba allá. Pero ya el tiempo va pasando, hermano. Y en eso es lo que muchos no quieren aceptar, hermano. Y empiezan las alternativas y las recomendaciones. Y esto así, mire, tristemente, como esa pandemia, hermano, que va
caminando vertiginosamente. Y se van diciendo, mira, yo te recomiendo esto. Y sí, mira cómo estoy. Y mira aquello. ¿Cuánto van al Señor? ¿Por qué? Porque, hermano, queremos reaccionar a los del Señor. Mire, yo digo de parte de los hombres. Llega un momento en que alguien me dijo, creo que fue mi hija, me dijo, papá, ¿qué está pasando? Tu pelo. Hermano, ¿qué te cree que me iba a pegar un grito al cielo? O como que yo no lo sabía. Mire, que uno se mira en el espejo, hermano, y Dios es tan lindo que esto va poco a poco. Porque si usted se acuesta y cuando se levanta, hermano, ya está sin pelo. ¡Qué pánico, hermano! ¿Qué está pasando? Pero las mujeres no se quedan de brazos cruzados, hermano. Las mujeres, hermanos, empiezan a moverse, empiezan a buscar, y que sí, que esto hace crecer el pelo, y que esto hace aquello, y que esto lo endurece, y que esto para acá. Alabado sea Dios. Mire, hermana Zoila, que ya no se puede hablar de esto porque rápido la gente empieza como a mirar, hermano. No, yo no lo estoy diciendo por nadie, que esa es la condición, hermano, de los seres humanos. Y si ven algo por aquí, hermano, ya rápido, mira lo que tengo. Pero eso véalo, hermano. Esa es la ley de la vida. Las hormonas empiezan a cambiar. Porque este tiene su proceso. Esas glándulas empiezan a hacer su trabajo, gloria a Dios. Y va creciendo, Hay algunos, yo escuchaba esta mañana, 969 años, gloria al Señor. O 930, qué lindo fue, hermano. ¿Cuántos años tiene? 550. ¿Cuánto van al Señor, hermano? Si quisiera el hombre estar así, hermano, 300, alabado sea el Señor. Pero el Señor lo fue reduciendo, hermano, ya 70 u 80. Y hay personas, hermano, que tienen 80 y usted lo ve robusto. Tienen que dar, mire, gloria al Señor. Pero sí le voy a decir algo y salgo de este tema. Que antes, cuando una persona tenía 50, yo veía ya un mayor, hermano. Usted no se ha ido dando cuenta, como que todo viene como algo regresivo. Una persona de 55 años, y aquí tenemos personas que dicen, ay, ya, estoy contento, estoy feliz. ¿Y por qué? Porque ya me pensioné. Pero usted podía seguir trabajando. Porque está, hermano, todavía. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Pero una persona, escuché, no, que el pastor está celebrando sus 50. ¿Qué 50? Hermano, si parece un niño. ¿Cuánto la van al Señor, hermano? Lo que la iglesia ha ido cambiando es, hermano, en la búsqueda de Dios. Se convocan los retiros, se convocan, hermano, las vigilias, y vienen los de siempre. Llegan los de siempre. Y algo que decía esta mañana, y se acaba, hermano, mire, insistentemente de anunciar. Teníamos las restricciones de la cantidad que se podían reunir, pero el pueblo se quedó como así. Si vengo en la mañana, no vengo en la tarde. No vengo en la mañana, entonces voy a venir en la tarde. Y hay algunos que no aceptan todavía decir, bueno, vine a la escuela dominical y tenemos la parte de abajo y me quedo en la pausa y luego inicio el culto evangelístico. Todavía le cuesta, hermano. Mire, ni un amén, hermano. ¿Por qué no volvemos al principio, hermano? Tempranito a la escuela dominical. Mire, que el culto evangelístico se le deje a la visita. Que todos los creyentes estemos aquí en la escuela dominical y seguir al culto. Amén, pastor. Oiga, los mismos de siempre son los que dicen amén. Aunque usted no diga amén, es así. Y como digo siempre, usted los ve, hermanos, reposaditos como llegan. Luego en la tarde llegan, hermanos, con todo su brillo, claro, con toda su fuerza, y quieren tomar parte en la tarde. Y sobre todo que está la transmisión, ¿para qué? Para que te vean. Y hay que anunciarles que usted no viene a todos los cultos, que no viene a la escuela dominical, que si
Hay que hacerle un close-up a todo y decir, mire hermano, es que yo no sé dónde están, hermano, los operadores de la cámara, para yo decirle, muévela aquí y decir, mire, ese no viene al Estado Dominical, que lo vea todo el mundo. Para que te conozcan. Porque sabía, hermano, que esto lo aprendimos en Italia y lo seguimos advirtiendo. Para hacer la transmisión tenemos que tener autorización, tenemos que tener permiso. Y por eso es que manifestaciones del Espíritu es prohibido sacarlo al aire. ¿Por qué? Porque si cualquier persona tiene malas intenciones, mire, mi rostro yo lo vi por el Facebook, por allá por YouTube y eso, y está prohibido y demando. Usted tiene que saber que cuando entra por esa puerta, su hermoso rostro estará expuesto a que lo vea el mundo entero. Ministerio de Interior y Policía lo sabe. Pero ahora lo va a saber el mundo entero, que usted se congrega solo los domingos. ¿Cuánto alaban al Señor? Y después te lo ve echando fuego. Y a su nombre gloria. Dominguero. Qué silencio, hermano. Le voy a predicar a usted porque usted viene, mira, hermana. Viene miércoles, viene viernes, viene sábado retiro. Se queda la transmisión de Alemania y se queda el culto. Hoy voy a contar lo que me van a saludar. Porque cuando se predica esto, hermano, la gente quiere salir corriendo, hermano. Serio con el pastor así. Eso lo dijo por mí, pero por la silla no lo voy a decir. Porque hoy no se quiere pagar el precio, hermano. Pero sí queremos que nuestro nombre aparezca en el bulletin board. Ahí sí queremos, hermano. Para después estar aparentando una cosa que no es. Alabado. Y esa es la condición del pueblo hoy en día, hermanos. Y a veces personas con años en el Evangelio, alabado sea el Señor. Este es un tiempo muy peligroso, hermano, el que estamos nosotros viviendo. Alabado sea Dios. Dios no hace asesión de personas. A su nombre sea la gloria. La iglesia tiene que volver a su primer amor. Alabado sea Dios. Para que Dios haga algo grande aquí en Europa. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que Dios está esperando, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Algunos dicen, no, pero Jesús frente a la tumba de Lázaro lloró, gloria al Señor, porque amaba a Lázaro. Hermanos, quienes dijeron eso, gloria al Señor, eran los judíos que estaban allí observando, gloria al Señor. Hermano, la interpretación correcta era que Jesús lloró por ver la incredulidad de todo el pueblo. Alabado sea el Señor para siempre. Y Dios quiere, hermano, que su pueblo esté esforzado, que pague el precio. A su nombre sea la gloria. Él quiere hacer una obra grande. Mira el lugar, no tan espacioso, pero tenemos abajo, tenemos los salones de los niños y todavía nos están ofreciendo la lavandería como si fuera poco. Y yo digo, Señor, ahí viene la lucha, viene la batalla. Si tomamos aquel lugar, con lo que estamos somos suficientes. Pero si está esa disposición del pueblo, decimos, terminamos de tomar el otro local. Pero hay que estar disponible, hermanos. Y nosotros sabemos porque se nos ha enseñado. El hermano que no asiste con frecuencia, con regularidad a los cultos, no puede ser considerado como miembro en plena comunión. Póngase serio como quiera, pero es así. Alabado sea Dios. Usted dirá, se salió el pastor del mensaje. No me salí yo, me sacó el Señor y Él me entra cuando quiera. Alabado sea Dios. Porque esto es parte, hermano, de la palabra de Dios, de la inspiración de la palabra. Jesús, cuando vio, alabado sea el Señor, la condición en que estaba el templo, tomó un látigo así, hermano, como
con un cable de micrófono, pero hermano, no en esa condición, alabado sea el Señor, y empezó a dar de latigazo, hermano, todo el que le pasaba cerca. Yo me imagino la corredera que había por todas partes, volcando las mesas, volcando los pájaros, volcando las monedas, hermano. ¿Y qué le pasa a este hombre? Pero tiene autoridad, y luego cuando pudo hablar dijo: mi casa será llamada casa de oración, y vosotros lo habéis convertido en cueva de ladrones. Alabado sea el Señor, porque el Señor sabe, ya lo estableció, que sería su casa. Alabado sea el Señor. Es refugio, alabado sea Dios. Que todo el mundo sepa, y hay una iglesia, alabado sea el Señor, que ama al Señor, que predica la sana doctrina. Alabado sea Dios, que se mantiene. Bendito sea Dios. Pero no solamente de ropaje religioso, hermano, así de cara dura. Imagínense, porque esto es contradictorio, hermano. Yo le bendigo. Y no se congrega. Damos gracias al Señor, hermano. Porque ya empezaron a sonar los teléfonos también, que es otro problema. Sí, porque perdónenme lo que voy a decir, hermano. Mire, se pone un rótulo o en los tratados y qué hora empieza, qué hora termina. Pero usted ve el pueblo de Dios, hermano, que ya cuando llegan las 4 de la tarde es mirando, hermano, para atrás, para ese reloj. Y ellos creen que uno tiene una panorámica aquí y uno lo ve todo. ¿Cómo mira? Gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! Es para mirar la hora, hermano. Porque ya quieren irse, hermano. Como que tienen los niños que lo dejaron allá ahí esperando y me quiero ir, hermano. Desesperado, alabado sea el Señor. Pero en parte, hermano, me va a perdonar por lo que voy a decir, pero me voy a predicar yo. Gloria al Señor. Muchas veces depende del altar. Amén. Señor, gloria a Dios. Depende de aquí. Amén. Gloria al nombre. Esdras, mire, hubieron muchos problemas. Esdras tiene una responsabilidad del orden sacerdotal. Gloria a Dios. Nehemías pues con el templo, los muros y todo eso. Pero cuando se organiza todo y cuando se empieza a predicar la palabra, dice la Biblia que Esdras estaba en un púlpito alto, hecho de madera. Y allí estaba. Hermano, ¿de qué nos habla esto? De la condición espiritual que tiene que tener el líder, que tiene que tener el predicador, el pastor. Gloria a Dios. ¿Cómo está el altar? Así va a estar la iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo será como es el sacerdote. Gloria a Dios, aleluya. Y yo digo, aquí hay algo que está pasando. Porque Señor, hago todo mi esfuerzo, lucho hasta donde está mi alcance por apegarme, adherirme a la palabra de Dios. Para que el pueblo no tenga, hermano, tropiezo. Gloria a Dios. Porque como siempre decimos, la palabra no es suficiente que la prediquemos, es necesario también que la exijamos. Que se viva la palabra. ¿Cuánto alaban al Señor? Esto es lo que necesitamos entender, hermano. O es que tenemos que seguir. Mire, llegó el momento en que para congregarse, lo nunca visto, con reservaciones. El que venía en la mañana no podía volver en la tarde. Pero ya, hermano, tenemos libertad, hermanos. Tenemos, hermano, una cantidad casi como la que están puestas aquí de silla abajo. Y yo digo, hermano, pero ¿qué es lo que está pasando? Y el pueblo ya como que se conforma con todo esto, hermano. Gloria a Dios.
Y llego en la tarde, llego en la mañana. Pero qué lindo, hermano, que lleguemos todos a alabar y glorificar al Señor con ese mismo espíritu, con ese mismo deseo, con esa misma inspiración. A su nombre sea toda la gloria. Que nos sintamos, hermano, insatisfechos, que queramos más de la presencia de Dios. Hermano, ¿usted cree que Dios no va a derramar su gloria, va a derramar su poder? A su nombre, gloria. Porque hay una parte que nos corresponde a nosotros y la otra parte le corresponde a Dios. El Señor dijo a Marta, quitad la piedra. Hermano, ella podía, porque era la hermana, podía dar la autorización, quita la piedra, pero estaba en riesgo que si la quitaba en la ciudad, hermano, la aldea se iba a contaminar. Ella tenía que estar segura de que al quitar la piedra Jesús iba a resucitar al muerto. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Que hay cosas que nos corresponden a nosotros, pero la otra le va a corresponder a Dios. A su nombre sea la gloria. Tenemos nosotros que pagar el precio y Dios nos va a respaldar, hermanos. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Gloria a Dios. Pues por lo tanto, hermano, la palabra inspirada necesita ser predicada por hombres inspirados. Que el que se pare aquí, hermano, sea para cantar, para testificar, para orar por las peticiones, por las ofrendas, hermano, sea una persona inspirada. Alabado sea Dios. Porque sería deshonesto, contradictorio, gloria al Señor, que uno esté predicando algo que primero no esté viviendo. Alabado sea Dios para siempre. Todo árbol que no plantó mi Padre será desarraigado. Alabado sea el Señor. Oh, cuánto aman al Señor, hermano. Es un tiempo muy peligroso el que estamos nosotros viviendo. Agárrese firme del Señor. Oh, a su nombre la gloria. Tiempo difícil, hermano, el que estamos nosotros viviendo. Digo algo y ya lo tengo casi como lema, que si Dios permitió que nosotros existiéramos en este tiempo es porque Él sabe que podemos. Porque de lo contrario hubiese cambiado los tiempos. Gloria al Señor. Y estos hombres como el apóstol Pablo, Él lo hubiese dejado para este tiempo difícil, pero Él quiso que sea usted, que sea yo. Alabado sea el Señor, porque Él conoce todas las cosas y Él sabe que en